Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una tarde espectacular. Entre sol, nubes, medio claro, pero así es Puerto Rico, la isla del Cordero, isla que yo amo con todo mi corazón. ¿De dónde vino Dios? ¿Qué pregunta? ¿De dónde vino Dios? Tal vez de alguna manera u otra, en algún momento, te has hecho esa pregunta. ¿De dónde vino Dios? Tal vez te la hayas formulado probablemente en medio de alguna situación donde buscando respuestas a tu salida de tal o cual problema. Ponle cualquier nombre: divorcio, enfermedad, muerte, persecución o acusación de algo, pérdida de algún empleo, carro o casa. Simplemente ponle nombre. El asunto es que no encontrando solución a tu problema o situación, te formulaste esa pregunta. Bueno, ¿de dónde vino Dios? Probablemente no hayas pasado también, puede darse el caso, que no hayas pasado por ninguna de esas situaciones. O tal vez problemas como mencioné: divorcio, enfermedad, muerte, persecución o acusación, pérdida de empleo o de algún carro o alguna casa. Tal vez no hayas pasado por ninguna de esas situaciones, lo cual es casi imposible que alguien no lo haya pasado, alguien que tenga vida y respire. Pero supongamos que ese sea tu caso y que simplemente tu conocimiento, tu intelecto o tus funciones cognitivas no te permiten recibir, procesar y elaborar una respuesta convincente acerca de dónde vino Dios. El problema con lo que muchos plantean, y tal vez tú seas uno de ellos, acerca o sobre de dónde vino Dios, tan solo es para invalidar a Dios, que es espíritu, y no tener que lidiar con tus conciencias, con tu conciencia, y a la vez cuestionarse el cómo algo espiritual puede crear algo material como lo es el universo, lo que estamos viendo a mis espaldas. ¿Cómo puede algo espiritual crear algo material? Es tratar. El problema con este planteamiento es tratar de ver o entender a un Dios equivocado, un Dios según tu mente limitada. El Dios de la Escritura, de la Biblia, querido amigo y querida amiga, nunca se verá afectado ni por tiempo, ni por espacio, ni por materia. Escúchalo bien, lo voy a repetir. El Dios de la Escritura, de la Biblia, nunca se verá afectado ni por tiempo, ni por espacio, ni por materia. Estos tres que acabo de mencionar, tiempo, espacio y materia, tienen que existir a la misma vez. No pueden existir por separado. Tienen que ser simultáneos. No puede existir materia sin espacio, porque ¿dónde pondríamos la materia? Y no pueden haber materia y espacio sin tiempo, porque ¿cuándo lo pondríamos? Son unas preguntas que son existenciales, pero que son ciertas y con mucho peso. Pero la Biblia, la Escritura, tiene la respuesta a esas preguntas. Vayamos a Génesis capítulo 1, verso 1. Mira qué verso tan poderoso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, tiempo. Creó Dios los cielos.
espacio, y creó la tierra, materia. Y aquí vemos una de las tantas cosas asombrosas de Dios, una trinidad de trinidades con un Dios creador que está aparte, separado, aparte de ellas, afuera de ellas. ¿Cómo así, Saúl? ¿Cómo es eso? Bueno, tienes al tiempo, pasado, presente y futuro. Tienes al espacio, que tiene altitud, longitud y profundidad. Y tienes a la materia, que comprende o se comprende de gas, líquido y sólido. Y por consiguiente, Dios está fuera de todo eso, porque Dios es espíritu. Y Dios creó el universo que tú y yo conocemos. El Dios que creó el universo está fuera del universo, de la misma manera que, vamos a poner por ejemplo, que no tienes al creador de Microsoft, por decir un nombre. No puedes poner o no puedes pretender que el creador de Microsoft esté frente a una computadora cambiando y poniendo números y letras en su pantalla. Tiene que estar aparte, no puede estar dentro de la pantalla de su computador poniendo letras al mismo tiempo. Lo que me lleva al otro punto que comenzamos y hice como segunda pregunta y mencioné, como algo espiritual, una fuerza espiritual puede ejercer efecto en crear lo material o lo físico. Para esto, querido amigo y amiga, aunque Dios no es una fuerza espiritual, sino que Dios es espíritu, tendrías que explicármelo, cómo el amor, las emociones, la envidia, el odio, entre otros, pueden y ejercen fuerza sobre el ser humano. Eso demuestra que no somos un compuesto aleatorio de sustancias químicas que surgieran hace miles de millones de años, como se quiere o se intenta plantear con la famosa teoría de la evolución, sino que puedes pensar, puedes analizar, puedes ejecutar lo que crees que es correcto o no, sea que lo estés o no lo estés. Por lo que preguntarse ¿de dónde vino Dios? ¿De dónde vino Dios? Es querer hacer ver a un Dios limitado a tiempo, a espacio y materia, y no al Dios de la Escritura. Y ese, querido amigo y querida amiga, es un grandísimo problema en la mente de todo aquel que quiere cuestionar a Dios. El Dios que yo adoro, al Dios que yo le sirvo, no se limita a tiempo, ni a materia, ni a espacio. El mero hecho de intentar poder encajonar con mi mente tan finita, tan limitada, a un Dios infinito, a un Dios ilimitado, no valdría la pena ni siquiera de adorarlo. Sería un total descaro, un total descaro e ignorancia, tan siquiera pensar que puedo encajonar con mi mente tan finita al Dios de la Escritura. Simplemente, querido amigo y amiga, no se puede. No puedo encajonar en mi mente al Dios de la Escritura. Salmo 19, verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Por eso es que hoy, querido amigo y amiga, mencionándote eso, llevándote a esa pregunta que hice al principio de dónde viene Dios. Por si acaso en algún momento te cuestionaste acerca de dónde vino Dios. El Dios de la Escritura no se limita ni a tiempo, ni espacio,
ni a materia. Dios es espíritu. Y el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que, como dice en Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está fuera de lo que es tiempo, espacio y materia. Es el Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya estableció, porque en su conocimiento, en su omnisciencia, sabía que su creación lo iba a rechazar, iba a desobedecer a su palabra. Y no bien creó al primer hombre, al primer Adán, y le dijo: de todo árbol puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso fue lo primero que hizo. ¿Por qué? Porque lo engañó una serpiente llamado Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Simplemente Satanás lo que hizo es hacerle una pregunta: ¿con qué Dios dijo que no puedes comer de ese árbol? Cuando tú tratas de intentar hacer una conversación con el enemigo tuyo, que es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, vas a caer en sus garras, porque no conoces la Escritura, y Él sí conoce la Escritura. Por tal razón, caes como cayó Adán y como cayó Eva, en el orgullo, porque dijo: quizás es que pueda ser como Dios, y se llenó de orgullo su corazón, y desobedecieron la voz de Dios y obedecieron la voz de la serpiente. ¿Cuál voz estás obedeciendo, querido amigo y amiga? ¿La voz de Dios en su palabra o la voz de Satanás en tu mente diciendo: ¿de dónde vino Dios? ¿Qué es eso? Eso no existe. ¿A qué voz estás creyendo? El Dios creador dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué demanda Dios? Arrepentimiento. Pero tal vez tú dirás: ¿arrepentirme de qué? Por eso es que tienes que tener y llevarte a una convicción de pecado, de que estás desobedeciendo a Dios. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? A través de su palabra. La palabra de Dios, la ley de Dios, que es perfecta, que convierte el alma. Ella es la que te está diciendo que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga, el salario, el saldo, lo que Dios paga por la desobediencia tuya y tal vez la desobediencia mía en ese momento cuando lo estuve. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios, el regalo, porque eso no es por obra que tú hagas, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ese es el Dios que yo te estoy predicando. Sin embargo, Dios dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó con haberle levantado de entre los muertos, dando fe a todos. Ese fue Jesucristo, al que Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, y que llevó en su cuerpo, en él, nuestros dolores y nuestros pecados. El mismo Jesucristo que en el Getsemaní dijo: Padre, aparta de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. El mismo Jesús que en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no se casa con el pecado. Y Jesús, su Hijo unigénito, estaba siendo un hombre santo, un Dios santo, estando en su humanidad, por ti y por mí, cargó el peso del pecado y Dios lo abandonó.
Él sufrió eso. Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, mas Jesucristo, llevó todas nuestras rebeliones. Ese es el Cristo que yo te estoy predicando en esta hora. Y el haber desobedecido su palabra, ¿cuál palabra? La que está en la Escritura, la Biblia, la cual te dice hoy que Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia y que manda ahora que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, porque estableció un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Cuando eso ocurre en tu corazón, porque sabes que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Palabra que te estoy hablando hoy a ti, para que dejes de cuestionarte de dónde vino Dios y que mires, leas y escudriñes la Escritura, la cual te guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, si la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Esa es la palabra de fe que te estamos hablando hoy, para que entres en una convicción de pecado, de que no vivas más tu vida como tú crees, a espaldas de Dios, sino conforme a su palabra, a la Escritura, para que vengan tiempos de refrigerio a tu vida y puedas confesar con tu boca, sacar fruto de labios que confiese a Jesucristo como tu Señor, para que digas luego, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si escuchaste hoy su voz, querido amigo y amiga, no endurezcas tu corazón. Tú no sabes si hoy puede ser el último día al cual escucharás estas palabras por última vez. Iglesia, no te calles. Escudriña las Escrituras cada vez más. Conoce al Dios de la Escritura para que puedas presentárselo a toda persona y hagas la encomienda que Jesús dio a todo aquel que le sigue y es discípulo de él. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta es la palabra que te estoy hablando hoy a ti. Tanto a ti, querido amigo y amiga, como a ti, querida iglesia. Nunca olvides vivir la vida coram Deo, iglesia. Vivir la vida coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que Dios les bendiga. Amén.